6:30 de la mañana es como muy temprano. 6:30 es un horario temprano. Es muy temprano, es muy temprano. Tus viernes están empezando como Muy temprano. Entonces no me preguntes qué te pasa cuando hago cosas, porque eso es lo que me pasa y siempre va a ser la misma respuesta. Esta es nuestra intimidad, Victoria, por favor. Bueno, vamos a hablar de lo que hay que hablar. Vamos a hablar de lo que hay que hablar. Vamos a hablar de Argentina 1985, lo repetimos, esta película que se estrenó el día de ayer, jueves, y que hoy se está estrenando, por ejemplo, en Estados Unidos. Digo, ¿no? Viste, Argentina siempre tiene como el día de estreno es los jueves y en Estados Unidos es los viernes, siempre tenemos como una mínima ventaja. Sí. Tuvo en su primer día... todos están redondeándolo, obviamente, porque son 30.000 espectadores, básicamente. Y vamos a... Dale. Es como, no podía ser más poético todo. Sí. Es una cosa impresionante. Sí, y aparte estoy para ver señales en todos lados. Aparte no eso, me importa nada. Sí. Yo lo voy a interpretar como una señal, por supuesto. Estoy para eso. Y manijear. Cuéntenme. Sobran manijas. Bueno, esta es la quinta película que Santiago Mitre dirige en solitario, digamos, ¿no? Como único director. Había hecho El Estudiante en el año 2011, La Patota en el 2015, La Cordillera en el 2017. Que ya había sido un tema. Porque trataba como de una actualidad política, digamos, no real, sino ficticia, pero al mismo tiempo estaba emplazada como en el mundo real, en una Latinoamérica existente, con dirigentes muy parecidos a los que tenemos y existen y demás. Y ahí Darín había hecho de presidente. Y la película era como, había gente que no le gustó el final. Sí, hay mucha gente a la que no le gustó el final. Sí, no le gustó en realidad el corte del final, ¿no? El montaje, te diría, ni siquiera el montaje del final. Hasta te diría que es el montaje, claro. Exactamente, y a mí me había gustado mucho esa película, no sé a vos. Sí, también. Y la verdad es que este año estrenó, digamos, si bien había hecho como este camino de un cine que tenía mucho contenido en cuanto a política, este año había estrenado Pequeña Flor, que era una película que era francesa, que igual tenía un montón de carga argentina, digamos, su protagonista era argentino y hablaba mucho en castellano y demás. Y era una comedia re extraña. Extrañísima, la hemos hablado acá, la hemos traído. Totalmente. Otra cosa, otro registro totalmente distinto. Y otro tamaño de película. Ya en ese momento sabíamos que él estaba haciendo Argentina 1985. Exacto. Y se decía, bueno, se filmó en Rosario. Después, desde Salta decían, bueno, acá en el norte se filmó también, ¿no? Como sabíamos que estaban haciendo cosas grosas. Después nos enteramos que habían explotado ¿qué era? ¿Un taxi o un auto en... Un Falcon. Un Falcon, sí. En la Plaza de Mayo. Como una cosa que vos decías, che, este nivel de producción es enorme. Sí, ¿te acordás cuando empezaron a salir las fotos también? Las primeras imágenes de las caracterizaciones, de justamente personas súper conocidas como Darín y Peter Lanzani, ya puestos en su papel. También había generado un montón de interés, por decirlo de alguna manera, mínimamente un poco de interés. Sí. Y todo ya se empezaba a ver como muy logrado. Sí, y se empezaba, claro, muy logrado. Y la verdad es que la película es como eso y más, me parece a mí, ¿no? Toda esa manija que veníamos construyendo y que ya se venía anticipando, veníamos diciendo, che, para mí estamos apostando algo, estamos volviendo a apostar un Oscar, estamos volviendo a apostar a algo internacionalmente grande. Por la temática, que es algo que sabemos que cala hondo en otras latitudes. Sí. Y además, bueno, por Darín y por un montón de otras cuestiones que no podía imaginarse hacia dónde podía ir la construcción. Y sin embargo, fuera de esas expectativas, la película creció inclusive más. Eso me llama la atención, no sé vos. Bueno, hay algo ahí del tema del hype, ¿no? Sí, de esa manija. Puede ser muy peligroso. Exactamente, que es algo que a mí me da miedo y de hecho trato de estar lejos de esas cosas. Trato de no mirar tanto, ¿viste? De no estarle atrás a todo eso,
porque prefiero ir un poco más limpita. Sí, lo más que se pueda. Yo ya estaba recontra cargada del hype y sin embargo no vi el tráiler, no había visto el teaser. Claro. Entrevista con... No la voy a ver. Digo, estaba tratando también como de no empezar a crearme muchos preconceptos porque ya tenía uno muy grande que era... Si esta película no está buena. Ya es un bajón, ¿no? Nada más me importa en la vida. Y solo nos quedará Barbie. Claro. Nos queda todavía la esperanza de Barbie, pero no es Argentina. Exacto. Entonces, había toda una carga para nosotros, ¿no? Como argentinos, Sí. con el contenido que trae, ya de por sí. Una película protagonizada por Darín, con tanto presupuesto, con todo, ya incluso si le sacáramos el contenido histórico, ya iba a tener un montón de hype. Sí. Encima le agregamos que se trataba de esto, ¿no? Sí. Del juicio a las juntas. Sí. Que es emblemático para nosotros a nivel de la historia reciente. Sí. Es un momento bisagra. Entonces, eran muchas cosas juntas, ¿no? Que generaban este efecto bola de nieve. Sí. Entonces, tratando de mantenerme lo más al margen posible, fui sabiendo algunas cosas, por supuesto. Sí, claro. Y como la verdad el es que... final. Por ejemplo. Como, ¿qué es lo que pasa en el juicio, no? Claro. Bueno, de hecho, también es un tema que a mí siempre me interesó mucho. Entonces, yo ya había visto muchas imágenes reales del juicio a las juntas. Entonces, conocía los testimonios, conocía un poco de lo que fueron esos días o los alegatos. Sin decirte a un nivel profundo de historiador, sí. Pero sí tenía palpable esas cuestiones reales y ya eran muy fuertes. O sea, las palabras que tenemos grabadas, ya en filmados posta de esas imágenes del juicio, no, claro, sí. de esas personas, ya eran un montonazo. Entonces también a mí me daba mucho miedo cómo ficcionalizar algo que tiene un registro documental tan fuerte. Total. Y la verdad es que salí súper conforme de la peli y me parece que lograron algo muy, muy bello. Ya venía algo antes, por lo menos para mí, en cuanto a la temática, ya que nos empezamos a meter en esto del juicio a las juntas y demás, que tenía que ver con una visión española, que si bien yo no quise leer críticas antes de ver la película y antes de escribir la propia tampoco, porque nada... cuestiones de contaminación que pueden suceder. Formas de trabajo también, sí, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Como me daban ganas de leer muchas cosas, pero no estaba... Sabía que iba a ser contraproducente. Sí. Pero sí me había llegado a leer algunos comentarios de españoles y los leí porque no hablaban en términos de la película, sino que decían como lo que les pegaba a ellos... El hecho de ver una película sobre un lugar que como Argentina, que de alguna manera estamos como cerca y lejos, exacto, que habían podido tener el juicio que ellos no, con el franquismo. Tal cual. Y que es un tema que, por ejemplo, en Madres Paralelas, Almodóvar, una película que estamos hablando que salió este año, si no me equivoco, lo trata y que ha sido una película muy maltratada por la crítica, la prensa española. Y muy polémica para el público español, ¿no? Como que nosotros la vemos y vemos una historia conmovedora de algo que nos es familiar, pero nos conmueve desde un lugar más optimista, y a ellos es como que todavía están en una zanja que todavía no está del todo, está vivo trabajada, eso, claro. ¿viste? Está como... Todavía están enfrentados, inclusive, en algún punto, ¿no? Como todavía de eso no se habla. Nosotros hace 40 años que estamos hablando de esto. Exacto. Hay una diferencia enorme. Entonces, bueno, nada, me habían llegado esos comentarios y me habían como ya generado unas expectativas interesantes también desde ese lugar, ¿no? Como de cómo puede calar y dialogar con la actualidad, porque también podía pasar eso, ¿no? Una película sobre un evento histórico que esté muy encapsulada en ese momento. Y sin embargo me parece que la película va a trascenderlo y va a hablar con el hoy también de alguna manera. Sí. O a las personas del hoy le va a hablar. Sí, exacto. Me parece que esa es una clave. Porque algo que también, teniendo en cuenta esto que vos decís, que es un tema del que se habla, por lo menos localmente, hace mucho tiempo, ¿no? Del que se viene hablando. Y que para nosotros es un tema que... de oído todos algo sabemos, mínimamente,
corría el riesgo también de terminar como muy hermético o encapsulado en eso y que no funcionara en otros lados. Yo cuando empecé a escuchar justamente que en otros festivales internacionales le había ido muy bien, me daba un poco la pauta, la idea de que entonces narrativamente funcionaba. Exacto, total. Porque como película. Claro, como película, el cuentito estaba bien contado, porque si no, no iba a emocionar a alguien al que no le pasó tan cerca, ¿no? Totalmente. Y a la vez, la cantidad de tiempo que ha pasado es historia reciente, pero también está muy lejos. O sea, Sí. tenemos gente que hoy ya es adulta y que no vivió para nada eso, Sí. en lo más mínimo. Entonces, creo que ahí es donde está esta cuestión de acercar al hoy, a la gente del hoy, eso que sucedió y la importancia que eso tiene. Sí. Porque ya lo tenemos también a la vez demasiado masticado y de repente Sí. verlo un poco desenvolverse como muestran en estos hechos en donde vemos todo lo que les pasaba alrededor, ¿no? Y no solamente datos de, bueno, ya estábamos en democracia desde el 83, entonces las cosas ya estaban bien. No, Claro. no estaban bien nada. Sí, dictadura de acá hasta acá, fecha de cierre, empieza la democracia como términos, ¿no? Como Claro, entender que la historia es más como es un una proceso. cosa, claro, es una cosa que se va tiñendo todo un poco Sí, sí. de lo anterior y de lo siguiente. Totalmente. Y creo que eso nos permite acercarnos a estos hechos un poco más de esa manera. Además de que nos acerca a estos personajes que conocemos por una cuestión pura y exclusivamente histórica y social como personas. Sí. Y ahí cambia todo. Sí, y ahí ya nos podemos meter directamente Sí, en la ya está. película, ¿no? Ya estamos. La película, no sé cómo la pensás vos, Ujú. pero te propongo una posibilidad. Vengo a proponerte una Vengo posibilidad. a proponerte una posibilidad que la pensé ayer cuando terminaba de escribir, que era como, creo que encontré una forma de explicar lo que para mí es el sistema de la película, lo que yo veo como el sistema de la película, ¿no? Bien. Digo, a mí me parece que la película tiene, por un lado, esta premisa de esta misión a contrarreloj, ¿no? Sí, total. Primero, listo. Ahí ya estamos por un lado. Y después me parece que lo que hace es tomar al personaje de Stracera como protagonista y dividirlo en dos partes, es decir, darle dos caras. Ujú. La cara de la esfera pública, que con esa cara va a trascender todo lo que tiene que ver con un corte más de tensiones, de violencias, de lo Sí. trágico, del rol que él tiene que tener en lo público, que está más relacionado a ese nivel de seriedad. Ujú. Y después, dándole la cara íntima y la cara familiar, aprovecha para abrir un mundo más del humor, de un humor más tierno, de los miedos, de lo humano, de esto que Ujú. decías vos, como para mí está hiperhumanizado el personaje de Stracera. Digo, Tal cual. yo no sé ni me importa si Stracera era así o no era así en su intimidad. Este personaje es perfecto para una ficción en Ujú. donde querés agarrar a este tipo que era un fiscal que estaba llevando adelante el juicio más importante de la historia argentina Tal cual. y ponerlo a discutir con la esposa y con el hijito Ujú. sobre qué poner en la tele, digo. Sí. Y me parece como que a partir de esas dos caras es que va como de los dos mundos, porque hay como una cosa de cómo hizo para poner Santiago Mitre tanta comedia y tanta risa en una película sobre un tema que era llorar y reírte, llorar Sí, y reírte. literal. Y para mí ahí está ese pasaje, como en las dos caras de un personaje. Y después tenés al personaje de Peter Lanzani, que interpreta a Luis Moreno Campo, que es como para mí un nexo entre los dos mundos. Como que se hace más amigo de la parte íntima de Stracera, pero comparte la esfera pública. Sí. Yo creo que hay una frase que para mí fue la frase clave de la conferencia de prensa que dieron después de que vimos la película, que es una película, que, si no me equivoco lo dijo Darín, que rebosa de humanidad. Sí. Para mí eso es la definición Sí. de la película, porque justamente están planteados los hechos, si bien
hay una contextualización histórica, tenemos fechas, tenemos, ¿no?, como los titulitos que van apareciendo para que sepamos en qué momento estamos insertos a nivel histórico. Sí, sí, tiene momentos didácticos desde ese lugar, no didácticos Claro. de una forma peyorativa, sino funcional. Y funcional también a que lo va a ver gente que tal vez no sabe nada, o Total. sea, es totalmente entendible. Nos pone como en esa cuestión de tener ese rigor en cuanto a momentos, fechas, etcétera, pero son personas a las que les Sí. están pasando cosas. El punto de partida que sea previo al arranque Sí. del juicio y que tenga que ver con cómo enfrenta esta persona el encontrarse con esa responsabilidad, porque me parece que ahí hay algo clave en estas dos caras que vos marcás, que es como él es una figura que tiene un deber público que cumplir y es una persona en su vida privada que tiene sus miramientos al respecto de esto y su forma de relacionarse Sí. con su familia, etcétera, etcétera. Bueno, en el medio está eso, está Sí. el hecho de es una responsabilidad que le imprimen y que desde el principio alguien le dice, mirá que si aparece, vos lo tenés que hacer porque vos Sí. lo tenés que hacer, porque es lo que firmaste. Y es muy loco porque él no tiene, hay algo que también es interesante de la película que funciona para mí desde el guión para este como héroe y este camino básicamente que va a hacer, porque si lo pensás, están los elementos del camino del héroe, están ahí, Sí. están servidos, Sí, digo, sí. hasta para contar el juicio de la Junta se puede usar el camino del héroe Tal porque cual. está, que es que él no tenga opción. Ujú. ¿No? Entonces, este deseo de él, de alguna manera, que es, espero que esto no se haga porque sé que me va a tocar a mí, esta causa papa caliente me va a caer en las manos, contrapuesto con una voluntad también de justicia de su parte, digamos, Sí, ¿no? claro. Como un compromiso político que en realidad igual no quisiera no asumir él, ¿no? Que me parece que eso aparte aporta un montonazo a esta idea de humanizar el personaje, Sí. porque tranquilamente podría haber sido simplemente el superhéroe, la persona recta que va y que tiene la ley por encima de Sí, todo, sí, por sí. ejemplo, ¿no? Fui fiscal Y- toda mi vida para esto, Claro. ¿no? Como quien no quisiera la causa de tu vida, vas a quedar en la historia. Totalmente. Y no. Y me parece que darle ese tratamiento es clave. Sí. Y también... Es argentino también eso sí, para mí. Es te iba- muy argentino. Te iba a decir que también esto del universo de lo privado, del mundo familiar, Sí. y de que abarque tanto, ayuda muchísimo a que una película de un género que nosotros no desarrollamos tanto como es el drama de corte, Sí. el drama de juicio, ¿no? Que no es algo que en Argentina abunda, no, Sí. no lo trabajamos, me parece que lo acerca muchísimo a nosotros. El hecho de que la presencia de ese mundo privado y doméstico sea tal Sí. y que Sí. no sea pura y exclusivamente estar ahí y solo la misión a contrarreloj y ver cómo pueden llevar adelante y preguntar o repreguntar. Fíjate que no aparecen prácticamente, excepto en ciertos momentos clave, no aparece la idea esta de la pregunta, la repregunta y la figura del abogado y del fiscal Sí, sí. como las fuerzas ahí contrapuestas, medio peleándose entre sí, como de nuevo, un duelo medio de superhéroes. Y como la película más hollywoodense Exacto. de juicio, que en general, como primero que muchas veces casi solamente se circunscribe sí. al juicio. Sucede ahí. Y por otro lado, cuando propone un papel de la intimidad del héroe de esos casos, y lo mismo sucede también en los policiales, es una familia que no acompaña, una familia víctima, una familia vulnerable que ese héroe tiene que sostener. Entonces, Sí. en esos esquemas de película, el héroe tiene que sostener el deber público y sostener el deber privado. Y acá, no. No, o arreglar esa vida privada a la que no le dio bola porque O está muy elegir ocupado. entre las dos. Sí, totalmente, eso es de cajón. O justamente hay como un momento, siempre hay un momento tenso en donde Quiebre, tiene sí. que decidir, ¿no? Digo, vas al cumpleaños de Claro, Jimmy. te perdiste el o cumpleaños vas- de Jimmy por ese juicio. Total. Claro, tal cual. exactamente. Y acá es como que, nada, no es el esquema, me parece interesante que hayan tomado un esquema que para mí es más local, que tiene que ver con un héroe que no es tan héroe o que por lo menos no se percibe a sí mismo de esa manera y no percibe su trabajo de esa manera. No es unidimensional, me parece que eso es como... Total. Y una familia que
tiene toda la personalidad. Es activa y es muy activa. Es una familia, ahí de nuevo, pensando en este esquema que vos planteabas de ese otro tipo de héroe de este tipo de películas, o que podría haber pasado, ¿no? Justamente esa familia se está desmoronando si el tipo no está, porque la mujer es un panfleto, básicamente. Sí, ¿no? Como ella no puede contar. Claro, en cambio, en este caso tiene personalidad, tiene rasgos muy propios y aporta al desarrollo de la trama desde un lugar muy personal y activo, pero con su propia impronta. Sí. No está ahí solo para sostener a ese pobre héroe, digamos. Sí, y de hecho yo pensaba algo que es esto como de que un poco la familia decide muchas cosas por él, ¿no? Como ayer José me señalaba esta cosa de esta, hay una escena en donde el personaje de Trasera no quiere hablar y la esposa le dice, le habla. Y le dice, pero no quiero hablar. Bueno, no me importa. No importa, yo te tengo que decir algo que es muy importante porque todo esto es muy importante y a nosotros nos importa. Digo, y su hijo, que es chiquito, también está involucrado y digo, y están todos muy conectados y todos lo empujan, ¿no? Como, vos tenés que hacer esto, es lo que hay que hacer. Y hay muchos gestos de eso en la película, de ese tipo de cosas. Él... De hecho, me parece a mí que hay algo fallido, pero a propósito de esto de él va a proteger a su familia y nada, la verdad es que no va a ser ese el eje de la cuestión. Y un poco se lo toma con gracia y eso está muy bien. La esposa está interpretada por Alejandra Fletcher, que está fantástica. Hermosa. Increíble. Y el niño entiendo que es Santiago Armas Esteba Arena, que también está perfecto. Me parece que está perfecto. Sí, que siempre a Nancy es un tema... no le gustó. No, que siempre es un tema cuando aparecen les niños. Niños con mucho protagonismo. Exacto. Miedo. Cuando tienen lo voy a odiar. Me va a caer mal este nene, lo sé. Porque, ¿qué pasa? En esas otras en donde la familia está ahí sufriendo en 2 escenas, no pasa nada, ¿qué nos importa? Si es un mal actor niño, no influye. Sí. Pero acá tenía mucho peso, mucho protagonismo, está súper metido. Y sabes que sea un nene muy pícaro, muy vivo. Y hay algo también que hace la película, que es tratar a la niñez con un gesto mucho más adulto, que tiene que ver con la época en la que era. Digo, van a ver en las primeras escenas una hija adolescente de Trasera pidiéndole un pucho al padre y un padre dándole un pucho sin ningún tipo de cuestionamiento, y eso es una marca de época. Y en ese sentido el nene también es chiquito, pero se comporta como más grande. Claro, son niños de los 80, de los 80 de acá. Exactamente. Entonces es como, bueno, nada, muy, muy, muy lindo ese personaje también. Sí, y por otro lado, corriéndonos un poco de lo que es la narrativa, a nivel imágenes, a nivel construcción de esas imágenes, cinematográficamente la película es muy bella y está muy trabajada. Sí. Tiene cambios de registro de las imágenes. Usa justamente imágenes de distinto tipo según lo que está mostrando en términos de cómo se la ve, ¿no? En términos de textura, en términos de composición. Entonces está todo trabajado, no está solo puesto en favor de la narración que nos está contando, que por supuesto es importante y es lo que la mueve hacia adelante, sino que a su vez está muy pensada a nivel compositivo y hace que la experiencia de verla en una sala de cine sea muy, muy disfrutable. Sí, está hecha para mí, para el cine. Digo, más allá de que haya una productora de fondo que de alguna manera casi que la instaló en su propia plataforma, casi sin dejarla pasar por el cine, porque acá después si querés hablamos, pero hay un conflicto de partes. Pero más allá de eso, me parece que hubo una decisión autoral y de todas las producciones asociadas de que tenía que ser una película que fuera para cines, y ya uno puede ver, por ejemplo, la cantidad de planos amplios que hay, que es algo que sabemos, que cuando hay plataformas de por medio y posibilidad de que mucha gente la vea en celularcitos,
las plataformas suelen pedir que no es eso lo que no se prioriza, suceda. claro. Sí, que no haya tanto plano amplio. Y acá claramente está todo priorizado para que la película se vea en una pantalla gigante, Ujú. independientemente de dónde vaya a estar alojada después. Sí, hay un trabajo también ahí de ambientación. Total, eso te iba a decir, sí. Que justamente esos planos amplios se bancan una ambientación de una Sí. Buenos Aires del 85 en pleno tribunales, que hoy por hoy es totalmente diferente, más allá de lo que ediliciamente de tribunales se mantenga, por supuesto. Después tenés todo lo demás, todo el alrededor, que hoy es otra cosa totalmente distinta. Y la verdad que se jugaron un montón a transformar la ciudad. No solo la Sí. ciudad, porque como bien dijiste, han filmado en un montón de partes Sí. del país, en un montón de espacios diferentes. Y todos esos espacios tienen un trabajo de ambientación Exacto. fantástico, detallista. Y ahí hay como una conjunción de cosas, ¿no? La ambientación, arte, vestuario, maquillaje, peinado, digo, todo Fantástico. eso y efectos especiales. Sí, Digo, ¿viste cuando uno habla de efectos especiales y habla mal de los efectos especiales? No. Bueno, esta película está llena de efectos Para nada, especiales, llena. Y están fantásticos y sirven para eso. Claro, es costosísimo hacer. Lo que ellos hicieron es muy costoso. Yo ayer decía o pensaba en esto de, para mí la diferencia entre películas que no tienen la espalda para hacer la espalda económica para hacer Sí. una película de época y ya se conciben narrativamente pensadas en función de planos más cortos, Claro. interiores, Sí. si hacen algún plano en exteriores, hay un recorte de la imagen, un ángulo que te favorece, que no te tome algo, un cartel, lo que sea, que te buchonee. Digo, un millón de cosas Sí. que están consideradas y que cuando vos ves una película, pensaba mucho en La larga noche de Francisco Sanctis, por Sí, ejemplo, que es una totalmente. película increíble, que narrativamente es perfecta, la época está bárbara, Funciona pero te muy das bien. cuenta que hay como una economización de recursos y de tratar de sacarle mucho lustre a esos pocos recursos que hay. Acá había de sobra. Ujú. No solamente había idea para manejarlos, sino que había recursos de sobra. Digo, vos Sí. ves una calle, no pasan no menos de 6 autos por Bombis, plano. Colectivos Eso me pareció fantástico. de época, ¿no? Es tremendo. Digo, los colores. No, Sí. no, no. Hay un trabajo de ambientación que es impecable. Impecable. ¿Qué? Ay, Bueno, No, ¿qué? me quedé pensando con lo que hablábamos ahora de ambientación y demás, todo lo que conlleva, que además no era un equipo reducido porque No. en cuanto al casting, lo hablamos, por supuesto, con el peso que tienen los protagonistas, Sí, ¿no? Que tenés son razón. Darín y Lanzani y la familia de Darín, que son los que más van a aparecer, pero hay mucha gente más. Sí, muchos. Están Mucha. todos. Es Claro. como muy... De hecho, tenemos como un grupo de personas que va a estar muy presente porque es el grupo de trabajo para poder llevar adelante esta misión a contrarreloj, ¿no? Que son actores más desconocidos. Y sin embargo, implican un trabajo de que aunque estés en un interior, tenés que tener vestidos, peinados y funcionando a 9 personajes por ahí, Sí. ¿no? Entonces es un montonazo. Sí, es cierto Incluso en el adentro. Ni hablar de lo que es el juicio, ¿no? En sí No, mismo, total. que por supuesto estaba lleno de gente y entonces había que llenarlo de gente. Totalmente. Es un montón. Totalmente. Están Carlos Portalupi. Sí. Norman Brisky tiene hasta su propia subtrama que está muy bien. Está hermosa. Después del daño que le han hecho a ese hombre con Después granizo. del daño que le han hecho en esa Increíble. película en donde era para denunciarlo. Era para. No, por favor, era para borrarlo con CGI a Norman Brisky de ahí. Viene acá y hace una cosa hermosa, muy tierna. Divina. Muy para llorar. Como si no hubiera motivos suficientes para llorar Yo en la lloré película. todo el tiempo. ¿Vos cuántas? A ver, si tuvieras que. ¿Cuántas veces lloraste? en la Mira, película? ¿O yo te voy desde a cuándo? ¿Desde qué? explicar. Rompo todo. ¿Desde qué momento? Yo me aguanto mucho cuando estoy frente a desconocidos, Victoria. A mí se me cierra la válvula No, de la no. lloración. Entonces, el hecho de que haya llorado ya es un montón. Te superó. No pudo. Yo hago la lloración en la intimidad, cuando Sí. la veo en casa. Claro, claro. Pero emotiva es desde el minuto 1, básicamente. Igual tenías las lágrimas en tus Estaban lagrimales. acá, Las tipo, vi. aguantándose. No,
hay momentos en donde ya no las pude contener directamente. Yo No voy lloré a desde el spoilear qué principio. momentos. Pero... No, bueno, pero hay momentos muy, muy lindos. Si Sí. estás relajado, te emocionás muchas veces con la Sí, película. sí, Y sí, si sí. no estás relajado y estás a la defensiva, como Nancy, Claro. igualmente va a haber algún momento que te va a interpelar porque es muy sensible. Pero además porque ahí me parece que funciona muy bien lo que hablábamos antes del tema de los tonos que maneja la peli y el hecho de que la atraviesa el humor. Justamente lo que hace no es solo descomprimir tensiones, Te baja la guardia. sino que te baja la guardia totalmente. Sí. Ayuda, por supuesto, a estar más permeable a lo que va a venir Sí. después. Y me parece que eso funciona muy bien. Sí. También está Héctor Díaz, Claudio Dapasano, Walter Jacob, que Ujú. tiene un papel pequeñito, pero como tuvo un momento de lucirse también, me pareció que estaba bueno mencionarlo. Laura Paredes, Sí. que está muy bien. Paula Ransenberg, uno de los personajes con más carga de humor de la película. En realidad la carga de humor generalmente está sobre el personaje es trasera, Sí, pero es como que él la va depositando en otros personajes. exacto. Y es muy lindo eso, porque los otros personajes no son personajes que responden con un gag. Son personajes que están en otro registro en ese momento, pero la combinación es espectacular. Creo que eso es lo que le da cotidianidad a ese humor y que no Claro. es estar esperando. No es humor de acción y reacción. Exacto. Es humor y va y aparece. Pasa. Es gracioso para nosotros, no es que lo están Claro. viviendo con gracia necesariamente los personajes. Totalmente. No sé si nos quedó algo, creo que habíamos dicho algo por ahí de explicar un poco por qué no hay tantas salas. A ver, hay un montón de salas, pero ¿por qué no sé, qué sé yo? ¿Por qué no están las cadenas más grandes? Yo diría que dejemos este bloque así, Sí, tan amoroso dale, y mejor. querido, y lo charlamos. Con toda la parte claro, linda la dejamos acá encapsuladita. Claro. Pero nos quedó algo por decir sobre esta película hermosa. Yo creo que se pueden decir un montón de cosas más, Sí. pero sinceramente siendo la primera semana, por supuesto, que está en cartel y que queremos que todo el mundo la vaya a ver, Sí. tampoco me metería demasiado en otras cosas que quiero que la gente las viva Sí, sí. libremente en el momento de verla, ¿no? 100%, 100%, me parece buenísimo. Sí, recomendarla mucho, que Sí. si pueden vayan a verla. La idea es que no es que esté 3 semanas y después vaya a la Eso plataforma, me parece súper sino importante que de los aclarar. cines que la quieran mantener por la taquilla que haya generado Sí. o demás, la van a mantener. Y si los números siguen siendo estos, la van a mantener. Yo creo que no va a pasar que en 3 semanas deje de estar en cartel. Yo creo que no y espero que no. Deseo que no. Deseo que no, exactamente. así Sí, que creo sí. que es claramente una película que vamos a revisitar en programas de balance de fin de Sí. año y de la que vamos a volver a charlar Sí. tranquilamente. Tranquilamente, todas las veces que quieras. Bueno, Nancy, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, entonces vamos a cerrar este hermoso momento escuchando Himno de mi corazón de Los Abuelos de la Nada.